Cuando hice el video de cómo germinar semillas de pitahaya, que si no lo has visto por aquí lo voy a poner, mucha gente me comentó que era más fácil hacerlo por esquejes. Yo en ese entonces no tenía idea de cómo conseguir esquejes, pero ya tengo algunos y en este video te voy a mostrar cómo enraizar esquejes de pitahaya. Bueno, ¿qué vamos a ocupar? Obviamente esquejes. Pueden ser tan pequeños como este, incluso la mitad de este, o pueden ser tan grandes como este. ¿Hace diferencia? Sí. Entre más pequeños sean, menos fuerza tienen para desarrollar las raíces, entonces se van a tardar un poco más. Si son más grandes y están en buena condición, están saludables, van a echar raíces mucho más rápido. Esténse pendientes para el próximo video, ya que les voy a mostrar dónde pueden conseguir esquejes. Esta persona tiene más de 25 variedades, entonces pendientes al próximo video. Bueno, lo siguiente, macetas. Hay que conseguir de preferencia maceta de este tamaño o más grande. ¿Para qué? Para evitar tantos trasplantes, ya que las raíces son bastante delicadas. Yo utilizo estas que son de 7 litros. Que medirá unos 25-30 centímetros, pero también se pueden utilizar vasos o cualquier otro recipiente con el propósito de enraizar. Yo uso este tamaño porque no me gusta hacer tanto trasplante, entonces si lo enraizan aquí hay que trasplantar y luego trasplantar ya sea a suelo o a una maceta aún más grande. Bueno, y depende del método que queramos utilizar para enraizar. Podemos usar un recipiente con un poco de agua, unos 5 centímetros cuando mucho, o podemos usar sustrato. Este sustrato no tiene nada en especial, es sustrato para macetas, es comprado y está hecho a base de corteza compostada, corteza de pino compostada, peat moss y algunas otras cosas, pero es comprado. También ocuparemos algo con que sujetarlas para que no se vayan a caer y al mismo tiempo algo con que sujetarlas a estos postes. Antes de entrar de lleno quiero comentar que este video lo había comenzado a grabar en febrero, hoy estamos a noviembre, pero por descuidado, por no decirme más feo, perdí la grabación del celular con el que estoy grabando este video. Entonces dejé mejor que el día del tiempo pasara y decidí comenzarlo de nuevo. Uno de esos esquejes es este. Entonces lo primero, como les comento, conseguir esquejes de calidad, que sean esquejes que se vean sanos, que estén vivos, que sean aún verdes. De preferencia que sean este tamaño, unos 40 centímetros en adelante. Tengo aquel, son de los más grandes que tengo, esos miden casi 70 centímetros. Echaron raíces en agua en solo 15 días. Entonces esquejes de calidad. Si son así de pequeños no importa, siempre y cuando no se sientan aguados. Cuando ya se están deshidratando se siente como si fuera nada más dos hojas de papel una encima de otra. Estos todavía se siente que están como la sábila, por decir, el aloe vera, que se sienten los tallos que están como infladitos en agua. Bueno, así se tienen que sentir estos. Punto muy importante, los esquejes tienen que estar perfectamente cicatrizados. Ya sea que sean cortados de donde nació el nuevo brote o que sean cortados a la mitad del tallo, tiene que estar perfectamente cicatrizado. Yo sé que hay videos donde los cortan y los ponen en tierra. Yo hice eso a principios con los otros esquejes, pero se llenaron de gusanos, no sé por qué. Entonces, para prevenir eso, enfermedades, gusanos y plagas, que estén perfectamente cicatrizados. Esto les toma de 3 a 5 días, entonces si te llegan sin cicatrizar, nada más ponlos ahí en un ladito y ya cuando los notes que estén así bien cicatrizados, secos, entonces ya están listos para usarse. Si notamos que alguno de los esquejes se ha comenzado a pudrir, es importante cortarlo desde este momento. Por ejemplo, este tiene esa mancha ahí, esta mancha negra que ven ahí. Cuando está cerca de la humedad se hace aguado, entonces lo que voy a hacer es, antes de comenzar a enraizarlo, mejor se lo quito. Lo puedo cortar un poco más largo y ponerlo a enraizar, y si eso no le afecta pues ya tendré otra planta, pero por lo pronto me interesa que la mayor parte de esto esté saludable, entonces le voy a quitar más o menos 10 centímetros. Así se ve cuando están los esquejes frescos. Si te llegan así, déjalos de 3 a 5 días hasta que eso cicatrice. De este círculo que se ve aquí, de ahí brotan las raíces. Entonces hay personas que les gusta sacar un poco más de ese tallo. Lo único que tienes que hacer es quitarle un poco la pulpa de los alrededores. Así, entonces esto lo dejamos cicatrizar unos días y luego ya lo podemos poner a enraizar sin ningún problema. Ya se ve un poco más saludable. Ya que tenemos seleccionados los esquejes, hay que ver cuál es el lado que va hacia arriba. En este se nota porque este lado es más grueso que este, pero si se fijan está cortado
de los dos lados y cicatrizado de los dos lados. Entonces, si nos fijamos, las espinas están un poco inclinadas hacia esa dirección. Entonces esa es la parte de arriba. Este vendedor sí lo marca. En el orden en que está escrito es el orden en el que está el crecimiento. Esta es otra variedad. Como pueden ver, las espinas se alcanza a ver que el bordito este hace una curva más pronunciada y luego una curva más alargada. Eso indica el crecimiento hacia este lado. Entonces donde hace la curva más cerrada crece la espina hacia arriba. Bueno, ya está todo listo. Ahora hay que ponerlos. Esta la voy a dejar en pura agua. Entonces igual, nada más tal cual. Esa ya está lista. Vamos para un ladito. Entonces estas, ya que está determinado cuál es el lado de arriba, cuál es el lado de abajo, las vamos a enterrar unos 5 o 6 centímetros nada más. Si las ponemos muy arriba, el sustrato puede que se seque y ponga en problemas el desarrollo de las raíces, que vayan saliendo y se sequen. Y si lo ponemos muy hondo, puede también que se pudra. Entonces vamos a poner ahí, nada más presionando un poco el sustrato y listo. Bueno, con los que sigue me voy a tardar menos. Este ya tenía raíces, así se las voy a dejar. Las podría cortar hasta aquí, así. O incluso podría cortarlo aquí para quitarle todo esto, pero no, está bien. Este también ya tiene raíz. Bueno, ya que las pusimos en la maceta, ahora hay que ponerles algo para sujetarlas, para que no se caigan. Yo voy a utilizar estas varas de bambú por económicas y duraderas. Entonces todas las pitayas tienen un lado plano y un lado semitriangular, digamos. Entonces sobre el lado plano sería este. Sobre ese voy a poner la vara. Puede ser cualquier material, la idea es nada más sujetarlo. Y para amarrarlo tengo este cablecito, es para jardinería. Es parecido al que viene en las bolsas del pan de caja, pan blanco, pan del osito. Entonces la vamos a sujetar. La idea es que quede bien sujetada para que ahorita que le echemos agua no se hunda, no se vaya hacia abajo, se quede en el mismo lugar. Y esto nos va a ayudar pues a que la planta se mantenga y no se va a caer con el aire o un golpe que le demos o algo. Ya, queda en su lugar. Una vez que ya tenemos todas listas y sujetadas, nada más hay que agregar agua. Asegurarnos de que drene completamente para que se acomoden todas las burbujas de aire que pueda haber, para que las raíces no tengan ningún tipo de problema. Bueno, estas dos han estado enraizando desde febrero, marzo, en estas macetitas que son como de 4 pulgadas. Ya le he podado varios brotes. Aquí está el corte de uno de ellos y pueden ver lo largo de este. Medirá unos, no sé, 80 centímetros, pero 1 centímetro por lo mucho de grosor. Es porque han estado en la maceta muy pequeña y en la sombra además. Entonces es esa y es esta otra también desde la misma fecha. Son las que les mostré al principio en el video, que les dije que ya lo había hecho antes, que eran 3 esquejes. Son estos dos, una que ya tengo trasplantada y una que se me echó a perder por plantarla sin cicatrizar directamente en la tierra. Entonces también muy alargadas, muy delgadas porque han estado en mucha sombra, entonces las voy a trasplantar. Lo primerito que voy a hacer es cortarle estos brotes que están al lado. Estos realmente no me sirven para esto. Los voy a poner a cicatrizar independientemente para ver si vuelven a crecer, pero para esto no me sirve. Ahora sacarla de aquí va a ser un problema porque es maceta de barro.
Nunca utilizo macetas de barro porque cuando voy a necesitar trasplantar, porque las raíces se adhieren a los lados. Una cegueta usada para despegar todo. Listo, ya soltó. Pueden ver, las raíces ya se estaban empezando a enredar, incluso a salir del sustrato. Estas ya están por fuera. Entonces es el tiempo ideal. De hecho no, fue desde antes, pero ya. Entonces mismo nivel que tenía. Listo la primera, mismo nivel que en la maceta. Y listo con la segunda. Bueno, ya una vez que las tenemos todas listas, las vamos a colocar a media sombra. De ser posible, sombra completa por unos 15 a 20 días para que el sol no las termine de deshidratar. Si la planta se siente a gusto y siente que tiene las condiciones para desarrollarse, va a echar raíces muy rápido. Pero si está haciendo mucho sol o le está dando mucho sol, la planta va a tratar de guardar la energía que tiene por dentro, el agua que tiene por dentro, en lugar de echar raíces. Entonces, media sombra o sombra completa por unos 20 días. Bueno, y aprovechando que ya estoy haciendo esto, voy a trasplantar estas de aquí. Llevan 19 días en agua y pueden ver aquí, ya están listas para trasplantarse. Estas están en mejor condición, mejor color que las anteriores. Miden unos 60 centímetros. Bueno, esta que es la más grande mide unos 60 centímetros. Por aquí está la medida exacta. Y luego esta otra igual, 19 días, también ya tiene sus raíces lista para trasplantarse. Aquella era una sola sección, estas son dos. Podría cortarle aquí y poner a enraizar esta de arriba y usar nada más la de abajo, pero pues me interesa que alcance cierta altura lo más rápido posible, entonces la voy a dejar así como está. Ya cuando empiece a sacar brotes, pues ya veo si enraizo más. Entonces 19 días en agua. Bueno, han pasado 10 días exactamente desde que puse a enraizar las pitayas y pues tengo avances que mostrarles. Primero que nada voy a mostrar las que tengo, que son estas rojas, que fueron las que puse en febrero me parece, pero que no les había puesto atención hasta apenas. Esta es roja. A esta le corté los brotes que tenía. Esta otra ha ido creciendo aquí. Ahora sí, esta blanca es de las que acabo de comprar. Estas ya traían raíces, aunque estaban secas, pero ya traían raíces. Entonces pueden ver aquí que ya tiene un brote, ya tiene otro brote, está por salir otro. Y debido a que podemos saber dónde va a brotar porque empieza a ponerse gordito aquí, pues ahí va a salir otro. Entonces para esta yo creo que voy a dejar este y este es el más grandecillo. Entonces esta otra blanca igual también ya tenía raíces y también ya tiene su brote. Entonces supongo que ha desarrollado nuevas raíces, pero el hecho de que ya trajera raíces le ayuda. Pero también sé que las variedades blancas, en especial estas que son de tallo muy grueso, enraizan muy rápido. Esta es la amarilla. Pueden ver el tipo de espinas, es diferente. Entonces yo creo que todavía le faltan unos días. Esta es la otra amarilla, también apenas ha ido engordando este y este de arriba, y parece que acá en la pura punta también. Una morada, esta no se le ven señales de brotes, pero esperemos unos días más. La que pusimos en agua, solamente agua, ya tiene raíces. Están pequeñas, pero ya brotaron. Entonces van 10 días apenas, exactamente 10 días, y ha estado en solo agua. Y pues esta es otra de las variedades que puse a enraizar en agua, Maui Dragon, es blanca por dentro, y esta otra lisa que es roja por dentro. Estas todavía no muestran señales de brote, pero ya tenían raíces, entonces debe ser cuestión de tiempo. Entonces este es el avance a los 10 días.
Estos ya tenían raíz, así que no cuentan. Esta es una de las que compré que ya tenían raíz, y como ya tiene muchos brotes nuevos, supongo que ya desarrolló raíces nuevas, entonces no la voy a sacar, no la quiero lastimar. Aquí está la otra de las que ya tenían raíces, también ya tiene su brote, y aquí está por reventar otro, y más abajo aquí va reventando otro. Estas son otras de las que puse, que son amarillas. Estas aún no tienen ningún brote, yo espero que se sigan desarrollando, que ya estén produciendo raíces. Esta es otra, también no tiene ningún brote, pero ya se siente más carnosa, ya está inflándose, entonces ya no debe tardar en producir brotes. Esta apenas tiene una semana, entonces todavía no la voy a revisar. Esta es una de las que tenía en agua, de las más grandes. Esta ya tenía raíces también, pero también ya está engordándose bastante, ya se siente bastante llenita. Y esa que está atrás igual, es de la que estaba en agua y también ya se siente bastante gordita, entonces ya no debe tardar en empujar los nuevos brotes. Esta es la que ha estado en agua, lleva los 20 días en agua, solo agua, ya tiene sus raíces, ya está lista para trasplantarse, incluso viene saliendo más raíz. Esta ya está lista para meterse a la tierra. Entonces en 20 días las que no tenían raíces ya tienen, y las que ya tenían raíces ya tienen brote. Entonces si pueden conseguir esquejes con raíz, que mejor, se ahorran unos días, unas semanas quizá. Voy a sacar esta. Antes de sacarla quiero hacerles la recomendación de que no se desesperen, no las saquen, no las revisen, a menos de que vean que se ponen amarillas o que se están deshidratando de más, entonces ya pudieran darle una checada para que no tenga parásitos, pero no las muevan. Yo lo voy a hacer para mostrarles que es cierto lo que hago, cierto lo que digo. Espero que sí tenga. Sí tiene, ya empezaron a romperse algunas, por eso les digo que no las saquen. Pueden ver todas las raíces que se ven, tiene bastante, de hecho por eso ya se empieza a sentir más gordita, porque ya tiene como jalar más agua y más nutrientes. Entonces 20 días, 15 a 20 días a la sombra, y no deberían de tener problemas para enraizar esquejes de pitahaya. Volverla a poner. Yo creo que aquí paro el video, voy a dejar que se sigan desarrollando. Si tienen alguna duda, consejo, sugerencia, recomendación, déjenla en los comentarios, por favor. Sigo aprendiendo sobre el cultivo de la pitahaya, ya que yo vivo en el desierto, entonces aquí es un poco más complicado, pero hasta ahorita va todo bien. Voy a hacer todo lo que sea necesario para poderla cultivar, y espero, con un poco de cuidado, el próximo año estar disfrutando de pitahayas. Bueno, y como comenté al principio, estén pendientes del próximo video, ya que en él les voy a comentar dónde pueden comprar esquejes, y no nada más de una variedad. Son alrededor de 25 las que ya están disponibles, y esperan tener alrededor de 50 en los próximos meses. Entonces, si no están suscritos, los invito a hacerlo y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el siguiente video. Y aquí los dejo con un adelanto.